gracia y la paz, benditos hermanos en Cristo Jesús, sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito sea Dios y Cristo que nos permiten, hermanos, este día donde Dios nos ocupa como instrumentos para poder seguir predicando esta bendita sabiduría. Este bendito camino, hermanos, que no se nos olvide que durante miles de años, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, hermanos, no estuvo presente y toda la humanidad desconocía acerca de él. Pero ahora Cristo Jesús nos los ha venido a dar a conocer, hermanos, para poder andar en Él, para poder caminar sobre Él y seguir el ejemplo que nuestro amado Señor Jesucristo nos trajo, hermanos. Hermanos, es para nosotros un privilegio el poder hoy ser un instrumento y servir. Y asimismo, hermanos, pues nos ponemos al servicio, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para poderles amar, para poderles instruir como instrumentos para la gloria de Dios, benditos hermanos. Hermanos, pues prosigamos entonces con esta bendita enseñanza número 56, hermanos, del Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 11, y vamos a proseguir, hermanos, en el versículo 45. Vamos a proseguir en el versículo 45, hermanos. Recuerden, benditos hermanos, vuelvo a repetir Lucas 11, 45. Recuerden, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, en estos días Dios nos ha permitido estar estudiando lo que también viene, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, porque esto también lo encontramos como una concordancia, aunque un poquito quizá diferente, pero vaya, la palabra está inspirada por Dios en Mateo 23, donde Cristo Jesús de igual manera da a conocer el fruto que los principales tenían, el fruto que los sacerdotes, que los que predicaban la palabra en esa época tenían. Y eso tiene muchísima enseñanza, hermanos, porque de igual manera hoy esto nos permite conocer, porque la palabra está viva, hermanos, nos permite conocer perfectamente bien, de igual forma, el fruto que hoy muchos ministros y muchos representantes tienen, hermano. Así que prosigo a darle lectura. Dice en el 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Recordemos, benditos hermanos, que para la época de Cristo Jesús existían al menos tres ramas de los sacerdotes o de aquellos que instruían la ley. Fariseos, por ejemplo, saduceos y también los escribas, que sobre todo en este caso, en este último grupo, eran los encargados de igual forma, porque hubo una época, sobre todo un poco antes de lo que estamos mencionando, donde por ejemplo la ley, la palabra estuvo escrita en papiros o en rollos inclusive también, ¿verdad? En la cual no duraban tanto, sobre todo los papiros, tenían una corta duración, y así era necesario entonces estar transcribiendo, copiando, escribiendo constantemente la ley en nuevos papiros para que ésta pudiera ser leída en los siguientes años y en las siguientes generaciones. Posteriormente vino el pergamino, que era mucho más duradero, pero que de igual manera se estaba requiriendo el poderla estar copiando, ya que no era como los materiales que en nuestros días tenemos, hojas y libros, cuadernos, los cuales duran y pueden durar muchísimo tiempo. Entonces, hermanos, también existían ellos, y que también era considerada gente sabia, gente que hay otros pasajes que nos da a entender que también enseñaban, así como los fariseos y los saduceos, que luego vamos a profundizar, hermanos, que de hecho, pues esa división nunca la vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque de hecho Dios no la estableció. No era algo bíblico que estuvieran divididos en grupos. En el Antiguo Testamento eran sacerdotes, eran levitas, sí, con diferentes tareas delegadas por Dios, como servir en el templo, como servir también al pueblo enseñándolo, porque eso también lo muestra la palabra. Pero no habían nombres ni sobrenombres diferentes que dieran a conocer entre ellos, hermanos. Eso vino después por el pecado. Eso vino
en la llamada época del helenismo, 375 años antes de Cristo Jesús, en la cual el pueblo se desvió, se apartó, pecó, y hubieron una época donde precisamente no hubieron profetas ya, hermano. El último fue Malaquías, precisamente como se lee en el libro del Antiguo Testamento, que es el último antes de iniciar el Nuevo, y donde el pueblo estuvo gobernado por el imperio griego y después por el imperio romano. De hecho, también está la época de los llamados macabeos o asmoneos, y que de hecho hubo mucha desobediencia y mucho pecado. Bueno, así surgieron gradualmente estas tres denominaciones o divisiones, pero que bíblicamente Dios no había establecido. Y es que, hermanos, recordemos que el que nos enseña, que el que nos instruye la bendita palabra, es el Espíritu Santo. Claro, entonces, como Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo viniera, en el Evangelio de Juan, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de lo suyo, sino hablará ahora sí que de Dios, es el Espíritu de Dios, y los dará a conocer todo aquello que viene. También dice en 1 Juan 2, mas ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces, cuando pecamos, hermanos, y desobedecemos, la paga del pecado es muerte, separación. Romanos 6:23, Romanos 3:21 también lo dice. Y entonces Dios ya no está en nosotros, hermanos, y no vamos a estar de acuerdo en cada cosa que leamos en la palabra. Cada uno va a tener su propia opinión. Así también, el pueblo pecó, el pueblo desobedeció y le vino este fruto, ya dándonos a conocer lo que en el nuevo pacto también sucede. Por eso dice la palabra en 1 Corintios, sean de un mismo sentir, sean de un mismo pensar, de un mismo hablar, perfectamente unidos mediante el Espíritu Santo. Ahí está, perfectamente unidos. Entonces, el Espíritu es el que me da la verdad. Que no se nos olvide, hermanos, cuando yo soy obediente, cuando yo sigo el pacto de Dios, pero cuando yo no lo cumplo, entonces voy a venir a la palabra y voy a tener mi propia interpretación, voy a tener mi propio criterio, el yo pienso, el yo creo. Me parece que bíblicamente es esto, y Dios no me va a enseñar, no me va a revelar, me va a dejar con un velo. Por eso, de hecho, en 1 Corintios y en algunos otros lugares, como en el libro de Apocalipsis, se nos menciona, por ejemplo, la doctrina de los Nicolaitas, que precisamente una de estas características era personas que hacían divisiones, que hacían grupos, que hacían lo que hoy conocemos como denominaciones. Y es por eso que ahí hay muchísimas denominaciones llamadas cristianas, pentecostales, bautistas, luteranos, presbiterianos y así, etcétera. Podemos mencionar muchísimas más, hermanos. Pero que eso no es bíblico. Eso no es algo que provenga de Dios. Porque cuando el apóstol Pablo, aproximadamente después de 16, 17 años, que Dios le permitió compartir el Evangelio, y que después Dios le permitió subir a Jerusalén, como dices en Gálatas 2, y poder exponer en privado el Evangelio que predicaba entre los gentiles, ante los que eran considerados colonos de la iglesia, Pedro, Juan, Jacobo. Ellos, después de haber escuchado, reconocieron la gracia que de Dios tenía Pablo, así como el Evangelio, y le dieron la diestra en señal de compañerismo, indicándonos que predicaban exactamente lo mismo, que no había un desacuerdo, que no había el que, bueno, yo tengo una opinión diferente en la alabanza, y por eso nos llamamos así, en los dones del Espíritu Santo, y por eso tenemos otro nombre. No, hermanos, hablaban lo mismo, un mismo lenguaje, una misma palabra, una misma sabiduría. Porque imagínense, hermanos, que Dios a cada uno le revelara diferente. No sería un Dios de orden. Y la palabra dice que Dios es un Dios de orden, no de confusión. No sería un Dios justo. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, por causa de la desobediencia, hoy, así como en esa época, cada quien tiene un criterio,
y forma su propia denominación. Entonces, hermanos, digo, yo aquí recuerdo brevemente esto y vamos a proseguir con lo que estamos viendo de los intérpretes. Y como siempre, Dios me permite decirle, hermano, si usted tiene alguna duda, algún comentario o pregunta, recuerde que aquí siempre están los contactos. Ahora bien, los intérpretes de la ley, recuerden, hermanos, que en general eran maestros, porque así como hoy, desde esa época, y de hecho Dios sí lo había mandado, claro, ya estaban en pecado como lo estamos leyendo, pero ellos en las sinagogas, sobre todo, en los lugares de reunión, también en las zonas del templo, ya que el templo en esa época era muy grande y habían también partes donde se instruía la ley, se daba a conocer, se interpretaba, se enseñaba, se leía a las personas, así como también hoy se instruye y se da a conocer en las congregaciones. Pero vamos a ver el fruto que estos tenían y que de igual manera esto nos ayuda para saber perfectamente también hoy el fruto que muchos hoy tienen. Fíjense, ellos respondieron, maestro. Ahora, cuando dice aquí maestro, recordemos, hermanos, que hay dos formas en las que las personas le decían a Jesús maestro. ¿A qué nos referimos? Aquellos que humildemente, como aquellos que fueron sanados, si no me recuerdo, como el centurión, que sí reconocieron su pecado, que sí reconocieron que sin Dios era nada, que no eran sabios, que el único sabio, que el pan de vida, que el instructor era el Señor, y se humillaron para poder escuchar su consejo. Pero ellos, estos instrumentos que estamos leyendo, muchas veces también se le acercaban y le decían maestro, por la palabra dice y nos da a conocer en otros pasajes que lo hacían con astucia, que lo hacían nada más muchas veces para acercarse, para tentarle, ¿verdad? Como cuando le decían, maestro, ¿nos es lícito dar impuesto, tributo al César o no? Entonces, hermanos, era de labios para afuera, no eran verdad, no lo reconocían realmente. Entonces, por eso es muy importante. De hecho, el Señor dijo una vez, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como hoy también, muchos a Cristo le podrán decir maestro, mi Señor, pero como también dice un pasaje, ¿por qué me llamas Señor? Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo mando, no haces lo que yo digo. Entonces, no es con palabras, hermanos, es con hechos que nosotros mostramos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Maestro. Cuando yo me dejo instruir, cuando yo soy humilde, por eso acuérdense cómo dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, la palabra, de los sabios y de los entendidos, de los soberbios, ¿verdad? Esto quiere decir de aquellos que no se dejan enseñar, que cuestionan, que dicen, yo no creo que eso sea de Dios. No, a ellos se las escondió. Les puso un velo, como el velo que había en el templo. Mas a los niños se las revelaste, a los que se humillaron. Por eso dice, mediante a los pobres de espíritu, a los que reconocieron que necesitan este conocimiento, que no son sabios, como aquellos enfermos que le decían, Señor, Maestro, Rey, ten misericordia de nosotros. Por eso también dice en 1 Corintios, que si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante. Reconozca que la sabiduría que ha tenido durante su vida entera no le llevó a ningún lado, sino estar separado de Dios, por cuanto entró el pecado, que no es sabio, y venga con toda humildad para ser instruido por el Señor. Bueno, pero ¿qué le dijeron ellos? Cuando dices esto, también nos afrenta a nosotros. Hermanos, esto es muy importante. Recordemos que cuando tenemos nosotros la bendición de haber entrado por la puerta de redil, como veíamos en días pasados, como dice en Juan capítulo 10, que Jesús es el buen pastor, en la puerta de redil, que el que entra por la puerta de las ovejas es el buen pastor, y que sus ovejas escuchan su voz,
y que Él las conoce. Para que yo pueda oír y comprender esta bendita sabiduría, fue necesario el poderme arrepentir y el poderme bautizar, eso es entrar por la puerta, hermanos, para poder tener un oído del Espíritu y así entender y comprender lo que esta bendita sabiduría me dice y que no me fuera locura, que no me fuera molesta, que no me afrentara, que no me agraviara, por así decirlo. Porque vamos a poner un ejemplo, hermanos, en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés, por orden de Dios, llevó al pueblo al monte Sinaí, la voz de Jehová en ese momento se escuchaba como un trueno, hermanos. Y el pueblo se tapaba los oídos y se decía, no, no, Moisés, dile que no hable el Señor, que tú nos hables de parte de Él y nosotros haremos aquello. Pero hermanos, ¿esto qué simboliza? ¿Qué enseñanza hay, hermanos? Enseña que cuando yo soy un ser no de espíritu, como Jesús dijo, lo que es nacido de espíritu, espíritu es, lo que es nacido de carne, carne es. Cuando soy un ser que no es de espíritu, que estoy en pecado, la palabra, hermanos, me afrenta. La exhortación, el consejo, me molesta, me agravia, lo siento pesado, me es una locura, como dice en 1 Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Si no le son locura, le son molestas, no la pueden soportar, hermanos. Así pues, este pueblo, fíjense, estos intérpretes de la ley, los que enseñaban, hermanos, estaban en pecado, estaban en desobediencia. Y por lo tanto, cuando Cristo Jesús hablaba la verdad, les incomodaba, les molestaba. Pongo otro ejemplo. Cuando de igual manera Esteban les dio a conocer su pecado a los principales, en el libro de los Hechos, se taparon los oídos, les molestó tanto y lo mataron. Ahí está otro ejemplo, hermanos. Porque cuando se está en la carne, hermanos, aunque, es muy importante esto, hermano, aunque yo me haya bautizado y haya recibido el Espíritu de verdad, pero comienzo a estar en desobediencia, recuerde, la paga del pecado es muerte. Por eso dice, no contristes al Espíritu Santo, no apagues el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses. Porque en el momento en que yo desobedezco y Dios sale de mí, esta palabra ya no me va a ser agradable. Como dice en el Salmo, que es como miel, que es agradable. Como dice en el Salmo 119, y nos da a conocer que el salmista se regocijaba en ella. Pues es cuando tienes la espiritualidad, hermanos. Cuando estás en obediencia, cuando entraste por la puerta de redil. Ejemplo, los discípulos de Cristo, cuando escuchaban esta palabra, no se molestaban. ¿Por qué? Porque eran obedientes, porque habían creído. Y Cristo se las explicaba. Claro, habían cosas que todavía no entendían y eso lo entendieron después cuando vino el Espíritu Santo, les dio comprensión. Pero ahí está, hermanos. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, que y obviamente es más amplio, pero que dice que en la ley de Jehová se deleita. Ahí está. ¿Qué es un deleite? Un gozo, un disfrute. Porque cuando tenemos el Espíritu, hermano, y el Espíritu nos da la comprensión, esto no nos molesta. Al contrario, nos deleitamos, se nos va rápido la hora. Muchos hermanos luego nos dicen, ¿verdad? O hermano, ay, ¿a poco ya se acabó la hora? Sí, hermano, ay, se me hizo cortito el tiempo, disfruté la palabra. Ahí está. Pero hermanos, cuando estamos en pecado, esta palabra nos molesta, nos afrenta. Pongo otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando en el libro de Amós, llega un falso profeta a decirle al profeta Amós, porque el profeta Amós también estaba dando a conocer el pecado del pueblo, también estaba dando a conocer la desobediencia.
Y el rey de esa época le mandó a decir al profeta, vete a tu tierra, aquí no profetices, porque la tierra no puede soportar tus palabras. Y aquí también, hermanos, estamos viendo que cuando algún instrumento de Dios es ocupado para exhortar o para amonestar o para hablar la verdad, podemos responder de dos maneras. Una, de hecho ahorita más abajo vamos a ampliar esto porque vamos a hablar acerca de ello más. Ser humildes y reconocer nuestro pecado como en su momento lo hizo David. Y algunos ejemplos en la palabra. O ser soberbios, amar las tinieblas y no arrepentirme. Como muchos ejemplos tenemos en la palabra, sobre todo en la época de los reyes, los cuales cuando eran enviados los profetas, les molestaban sus palabras de parte de Dios, porque eran palabras de Dios, no se arrepentían y mejor mataban y hacían a un lado al profeta. Pero hermanos, esto ahorita lo vamos a profundizar abajo, lo vamos a ampliar abajo, porque abajo se nos va a hablar acerca de esto. Pero aquí sobre todo estamos viendo, hermanos, cómo esta palabra no les era agradable, porque estaban en pecado. Y fíjense, hermanos y hermanas en Cristo, son los que enseñaban la ley, son los que la interpretaban y estaban también en desobediencia, hermanos. Como hoy, muchos y la mayoría de los que interpretan, enseñan la ley, también están en pecado, también están en desobediencia, no cumplen los mandamientos de Dios, no cumplen la palabra de Dios y la palabra de Cristo. También, hermanos, aprendemos algo muy importante. Aprendemos acerca de la conciencia. Porque primeramente Cristo no estaba hablando o dirigiéndose como tal para los intérpretes, sino estaba hablando con los fariseos o con el fariseo. Pero la palabra, cuando también escuchaban los intérpretes como estaban también en pecado, les quedó el saco, como se suele decir aquí en México. Esto quiere decir, también les fue dirigida por ellas hasta cierto punto, porque también está en desobediencia. Recordemos que la conciencia o libre albedrío es aquella capacidad que Dios nos dio para poder entender, discernir entre el bien y el mal y elegir así que un camino, bien o mal. Pongo un ejemplo. Cuando a Cristo Jesús trajeron la mujer adúltera que la habían encontrado y que le preguntaron si la deberían apedrear o no, recuerden que Cristo, yo estoy resumiendo, es más amplio, pero al final les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la palabra que nadie tiró una piedra, porque desde los mayores hasta después los menores, cada uno tiró las piedras, o sea, ya no apedrearon y se fueron, acusados por su conciencia. Pablo siempre buscaba tener una conciencia tranquila. Y ahí estamos viendo. Porque cada uno, hermanos, desde los ministros, representantes, siervos, hasta los discípulos, con nuestra conciencia sabemos si estamos tranquilos o no. Si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios o no. Y al momento que se empezó a predicar esta palabra, como ellos también tenían la conciencia intranquila, los intérpretes sintieron el exhorto, sintieron la verdad, pero como estaban en la carne, la sintieron como una afrenta. Les molestó, les parecieron duras estas palabras, no les agradó. En algún otro pasaje, también cuando Jesús estaba predicando, llegaron los discípulos a Cristo y le dijeron, Señor, ¿no sabes que los fariseos o los intérpretes se sintieron ofendidos por esta palabra? Ahí está otro ejemplo, hermano. Y aquí yo le puedo dar testimonio que cuando se nos ha dado la palabra y en muchos otros momentos, había muchos hermanos que, porque estamos en apostasía, ¿verdad, hermanos? Pero vieron, hermanos, que cuando Dios permitía, por ejemplo, al siervo predicar, pues
sentían dura la palabra porque estaban en pecado. Y muchas veces le decían al hermano, hermano, deje de echar indirectas. Hermano, usted siempre viene a estar diciendo lo que uno hace. Y muchas veces el siervo no sabía que estaban en pecado, ¿verdad? Porque hay muchos que son ocultistas, que a la gente dan una apariencia y por dentro son otros. Pero ahí está la palabra y la conciencia de que cuando uno está desobedeciendo, hermanos, de que cuando uno no está cumpliendo y se predica esta palabra, aunque uno como siervo no sepa que es como para él, les llega la palabra. No están tranquilos con su conciencia y les molesta, como aquí, hermanos, los afrenta, sienten como si uno los ofendiera. Claro que este no es el interés de Jesús, ¿verdad? Ofenderlos, pero él era un maestro de verdad, como hoy también los ministros verdaderos, que tenemos que hablar la verdad y tenemos que hablar lo que Dios nos manda. Sí, mis hermanos, espero que vayan comprendiendo, hermanos. Vamos a leer el siguiente versículo, 46. Y él dijo, ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. Hermanos, yo quiero hacer énfasis como instrumento que también los intérpretes estaban mal. Porque Jesús dijo, ay de ustedes también, tanto fariseos, saduceos, escribas, intérpretes. Hermanos, estamos viendo que estaban en pecado. La mayoría. Y así enseñaban al pueblo. De hecho, ahí te vamos a hablar acerca de ello. Pero esta palabra es profética, hermanos. Esta palabra no pasa de moda, no pasa de época. Nos profetiza. Tenemos la palabra profética más segura, dice en 2 de Pedro. Y nos está profetizando lo que hoy también está pasando. Que la mayoría que se digan representantes tienen este fruto, hermano. Están en pecado. Se les puede señalar cuando dice en 1 de Timoteo que el siervo de Dios debe ser irreprensible. También en Tito lo dice. También en el Antiguo Testamento nos los da a conocer. Pero aquí estamos viendo un fruto de pecado. Y todo por las tinieblas. Por amar más el mundo. El dinero, las riquezas, la fama, el poder, el reconocimiento, hermanos. Ahora, recordemos que cuando vimos ay, ya lo explicamos en las enseñanzas pasadas. Es una expresión de dolor que profetiza la condena, el pago que Dios les va a brindar. Y empezando, sobre todo, por los representantes. Y ahorita no lo voy a profundizar tanto porque lo hemos estado estudiando y repasando. Por eso dice, hay de ustedes también, intérpretes de la ley. Dice, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Esto, bendito hermano, significa que desde que entró el pecado, Dios se separó de los hombres. Y entonces, fíjense, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se establece con el pueblo de Israel el primer pacto, como eso es usualmente conocido, el pacto en el Sinaí, Él les dio 613 mandamientos que debían cumplir. Pero de igual manera, se estableció que si no se cumplían algunos de estos mandamientos, podían presentar sacrificios, los sacrificios de los animales. Y que esto les limpiaba. Y entonces podían ellos estar o hasta cierto punto tener pues una cercanía a Dios, aunque no como en el nuevo pacto donde el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. Ahora, la palabra nos muestra, hermanos, que en el antiguo pacto, esto también nos lo da a conocer en la epístola de los Hebreos, que los sacrificios de esos animales no pudieron traer la perfección, porque en días pasados aquí se hablaba de la perfección, de la obediencia total a los mandamientos. Pero en el Antiguo Testamento no se podía cumplir. En Romanos capítulo 7, la palabra nos da un ejemplo de lo que sucedía con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y dice así,
el bien que quiero hacer no hago, sino termino haciendo el mal que no quiero ser. Porque veo que hay una ley diferente a la de mi mente, mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Veo entonces que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces, el que me permite poder cumplir con todos los mandamientos es el Espíritu de Dios. No es por obras, hermano, como dice la palabra, es mediante su Espíritu. Por eso Cristo Jesús decía, cuando le dijo al joven rico el precio, el camino para seguirlo, de dejar todas sus cosas, Jesús muy claramente dijo, esto para los hombres, sin Dios, es imposible, y claro, sin fe. Mas para Dios, todas las cosas son posibles. Indicándonos que si yo tengo al Espíritu de Dios dentro de mí y fe, yo puedo cumplir con cualquier cosa que Dios me diga. Pero en el Antiguo Testamento no había venido Cristo para traernos la limpieza mediante la muerte, mediante dar su vida, mediante que el Señor lo resucitó y presentó su sangre. Y entonces, ¿qué sucedía? Que querían cumplir los hebreos los 613 mandamientos, pero al no tener el Espíritu, pecaban, fallaban al estar en la carne, porque ellos estuvieron en la carne. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió esto, sabiendo a Él que no se podía cumplir? Primeramente, como un ejemplo de que por medio de los sacrificios, o más bien que los sacrificios profetizaban y anunciaban algún día a nuestro Señor Jesucristo. Como también, dando su vida, nos iba a venir a limpiar y a traer el perdón de pecados para poder tener el Espíritu. Pero también en segundo lugar, hermanos, y de acuerdo a lo que estamos viendo, para mostrarnos cómo en el Antiguo Testamento no estuvo el Espíritu de Dios y no hubo una perfección, no hubo una obediencia, no podía haber. Por eso se presentaban continuamente sacrificios. Claro que habían diversos sacrificios, pero cuando el pueblo pecaba traía el sacrificio, traía la ofrenda. Entonces, hermanos, así estuvieron tratando de cumplir esta ley. Y claro, hermano, cuando yo trato de cumplir la ley o de ser bueno, por así decirlo, y no puedo, es una carga. Es algo muy pesado. Porque, hermano, la realidad es que esto sigue pasando. Y no voy a hablar quizá tanto ahorita de los judíos, pero sí de lo que sucede en muchas congregaciones cristianas. Porque aunque Cristo Jesús ya vino y ya trajo el perdón de pecados, hoy no se anuncia el evangelio para que las ovejitas se arrepientan genuinamente y se bauticen y puedan recibir el Espíritu. Porque en días pasadas Dios nos permitió hablar que predicar el evangelio, hermanos, no es decir, Cristo te ama, haz esta oración. Es dar bien el mensaje para lo cual vino Cristo. ¿Cuál es el pacto? Porque el Señor nos trajo un pacto que los que creemos tomamos y que la gente no le quede duda y tenga claridad de lo que va a hacer y se bautice. Y esto, hermano, pues no es ni siquiera una hora. Puede durar 2, 3 horas donde con calma se le da a conocer la verdad a la gente. Claro, hoy la gente, y más en estos tiempos finales, no tiene tiempo y no quiere saber, ¿verdad? Pero ya esa es otra cosa. Ya Dios les va a pedir cuentas. Nuestro trabajo es hablar la verdad, hermanos. Ahora, como estos no predican correctamente en las congregaciones, aunque la gente se bautice, no recibe el Espíritu de Dios. Y entonces muchos pastores en los púlpitos dicen, no todos, porque hoy hay un desorden impresionante, hermanos. Pero algunos dicen, hermano, no fornique. Hermano, no oiga música mundana. Hermano, no vea telenovelas. Y así se la pasan. Pero fíjese, como los discípulos no tienen el Espíritu Santo, les es imposible poder guardar todos los mandamientos. Porque, bendito hermano, la palabra nos muestra
que esta ley es de perfección. Romanos 7:14 dice que la ley es perfecta. Pero si yo estoy en la carne, ¿cómo voy a poder obedecer a esta ley? ¿Cómo voy a poder cumplir con los mandamientos? No, es imposible, hermanos. Poder guardar, fíjense, en el Antiguo Testamento eran 613 mandamientos. En el Nuevo Testamento son otros 200 mandamientos. Y claro, ¿quién va a poder cumplir a su fuerza 800 mandamientos? Le pongo un ejemplo para que podamos ampliar esto. Nosotros que no veníamos, muchos de nosotros, del judaísmo, pero sí de una vida que aunque desconocíamos verdaderamente de Dios, pues muchas veces, quizá usted, hermano, y eso nos da a comprender la palabra, quiso cambiar una actitud, su actitud con su esposa, con sus padres, a lo mejor quitarse un vicio. Pero ¿cuántas veces que usted se lo propuso? Quizá hubo algunas cosas que sí pudo cambiar, pero también hubieron otras, hermana, que no pudo cambiar por más que se esforzó y se comprometió y luchaba, no pudo. Y eso pasa, hermanos, porque mientras yo no tenga la presencia de Dios y estar en la carne, yo no puedo ser bueno. Recuerden, el fruto del Espíritu de Dios, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe. Pero sin el Espíritu me es imposible en la carne poder obedecer estos mandamientos. Porque la palabra dice en los Salmos que esta ley es de perfección. Que esta ley es mediante el Espíritu Santo. Ahora, si yo no recibo el Espíritu, o de igual manera, hermanos, si yo quizás recibí el Espíritu, porque sí lo hice con fe, con creencia, etc., pero yo no guardo los mandamientos de Dios, el Espíritu sale adentro de mí. Y que no se nos olvide, hermanos, que en las veces pasadas también hemos leído que las tinieblas, ¿se acuerdan cuando vimos, mirad, que la luz que hay en ti no sean más bien tinieblas? ¿No sean más bien demonios? Eso lo vimos la vez pasada. Ahorita no voy a profundizar ya porque ya lo vimos. Si usted lo desea, puede dar seguimiento a las enseñanzas anteriores cuando vimos que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahí hablamos acerca de ello. Y los demonios en las vidas, hermanos, nos inclinan al mal, nos inclinan al pecado, nos inclinan a la desobediencia, nos inclinan a las cosas, por eso se llaman espíritus inmundos. Por eso los cerdos que estaban cerca del Gadareno, cuando entraron los demonios, ¿a dónde lo llevaron? Abajo, al mar. ¿Qué representa el mar, hermanos? El mundo. Entonces, no se puede, hermanos. No es a nuestras fuerzas, es mediante el Espíritu. Recuerde que dice la palabra, no es con fuerza ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Recuerden que dice en 1 Pedro, santificados mediante la obediencia a la verdad por medio del Espíritu Santo. Recuerden que en Hebreos 9 también dice que Cristo Jesús mediante el Espíritu eterno se ofreció al Señor. Fíjense, mediante el Espíritu eterno. ¿Qué nos está dando a entender ahí la palabra? Que es mediante el Espíritu de Dios. Pero ¿qué sucede cuando el discípulo o la ovejita se le está diciendo, haz, cumple, guarda, pero no se le predicó el evangelio para que tuviera el Espíritu? O de igual manera no se le cuida, no se le exhorta que no peca y está en pecado, hermano, se les hace una carga, un peso. Por eso, hermanos, hay muchos cristianos que sí, en su momento de corazón intentaron el camino, pero que después se frustraron, se agobiaron, porque dijeron, es que cómo, es que yo sí quiero, pero caigo, hermano, es que yo sí quiero cambiar, pero chin, otra vez le fallé a Dios, chin, otra vez volví a hacer esto, la fornicación, el adulterio, el codiciar, volví a oír música del mundo, y muchos terminan por retirarse de las congregaciones y decir, no, es que el pastor dice, pero
pues yo no creo que se pueda, porque yo siempre lo intenté y no pude. Y nadie es perfecto. Y nadie puede cumplir la ley más que Dios. Y así terminan diciendo, hermanos. Pero no, sí se puede. Si no, ¿por qué creen que Dios dice guarden los mandamientos? Sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Pero sin el Espíritu es una carga, hermanos. Es algo muy difícil. Le pongo un ejemplo. Claro que no son cristianos, pero es un ejemplo. ¿Qué digo? No, Dios no mandó eso, ¿verdad? Pero cuando la gente en el catolicismo se entrega para ser, no sé, una monja, un sacerdote, a ellos les prohíben casarse. Por eso digo, eso no es bíblico, eso es algo que, si usted está en la verdad, sabe que eso no es algo que Dios mande. De hecho, Dios mandó a multiplicarnos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay mucha gente que de corazón sí quiere servir a Dios y sí desea abstenerse. Pero hermanos, ¿cuántos casos hemos escuchado hasta de pederastía, de violación de niños por parte de mucha gente ahí? De monjas, de fetos, de bebés enterrados en los panteones. Porque, hermanos, sin el Espíritu no podemos hacer morir las obras de la carne, ni cumplir con la ley. Como dice en Romanos 6, mas si por el Espíritu, o Romanos 8, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, es mediante el Espíritu que yo puedo ser obediente. Porque también la palabra dice, hermano, que si el Espíritu que resucitó a Cristo mora en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Y sí, hermanos, porque la resurrección es un poder grandísimo que Dios mostró en este nuevo pacto, dándonos a conocer su poder para que ahora nosotros cumplamos la ley. Entonces, cuando no tengo su espíritu, hermanos, esto me es una carga, esto me es un peso, esto me es algo molesto, como sucede. Ahora, pero fíjense que vamos a aprender, porque dice, cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, ya lo vimos, ya vimos el ejemplo de los cristianos, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. ¿Se acuerda, hermano, que en otros pasajes como Mateo dice, hipócritas? ¿Cómo le dicen a su prójimo, déjame quitarte la paja, y ustedes mismos tienen una viga? ¿Cómo van a poder exhortar si ustedes están en pecado? Porque lo que sucedía con estos intérpretes es que decían al pueblo, sí, guarden los mandamientos, honra a tu padre, a tu madre, no mates, no adulteres. Pero ellos no lo hacían. Ellos pecaban, hermano. Y la palabra nos enseña que los representantes deben dar ejemplo y enseñar con ejemplo, con justicia, como Jesús. No hay ninguna cosa que Jesús nos mande a hacer sin que Él primero no lo haya hecho cuando Él estuvo aquí. Por eso se llama el camino. De hecho, Jesús dijo, ejemplo les he dejado para que como yo hice, ustedes hagan. La palabra dice en 1 Timoteo y en Tito que el obispo de Dios debe ser irreprensible. Debe dar un ejemplo. Dice en 1 Pedro, sean ejemplos de la grey y del rebaño. Pero también la palabra nos muestra en Romanos 2 esto. En Romanos 2 dice así, ¿tú qué dices que no se debe hurtar, hurtas? ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Que no se debe tener ídolos, también lo haces? Hipócrita. Y sí, hermanos, como se leía al principio, porque muchos representantes, de hecho, recordemos un poco el contexto, cómo se mostraban los fariseos, limpios por fuera, pero por dentro estaban sucios. ¿Cómo fueron llamados por Jesús? Sepulcros blanqueados. Porque ante los hombres se muestran con piedad, ¿verdad?
de que son hombres de Dios y en el púlpito hasta lloran, que porque Dios les dijo, y hermanos, y cantan alabanzas, y están detrás de un púlpito, traen una Biblia, pero lo que ellos mandan a hacer, ellos no lo hacen, hermanos. No predican con ejemplo, son hipócritas. Y quiero decirle, hermano, que hay una condenación muy fuerte para todos estos representantes que predicaron y no dieron un ejemplo. En Romanos 2 nos dice, eres inexcusable. Y habla de la ira de Dios y del juicio de Dios para todos estos desobedientes. Hay una parábola que dice que a estos desobedientes en el día del juicio los va a poner con los hipócritas. Que los hipócritas de corazón atesoran ira para el día de la ira y del juicio, del justo juicio de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque cuánta gente, cuántos cristianos, que muchas veces, no voy a hablar de todos, porque muchos la verdad es que van a las congregaciones para oír de prosperidad, para oír que Dios los quiere enriquecer. Pero hay algunos hermanos que sí quieren ir a escuchar un mensaje o desean un cambio en su vida. Y cuando ven el ejemplo de los pastores, mejor se salen. Mejor dicen, mejor lo en mi casa. Mejor oro en mi casa. Para venir aquí, porque encuentran que el pastor o los pastores, por ejemplo, son mujeriegos, aunque están casados, que tratan mal a la esposa, que sus hijos no son instruidos en la palabra, que son groseros. Digo, yo doy aquí unos ejemplos nada más, pero quizá usted, hermano, ha podido escuchar de casos de representantes, como aquel representante de la luz del mundo, que hasta le descubrieron toda una red de abuso de niños. Fíjense. Pero eso sí el domingo, ¿va? Decían, no hagan esto, no hagan lo otro. De igual manera, en Romanos 2 dice que ellos son culpables, que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. No sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado, hermano. Que cuando Dios me ha dado el privilegio, o nos ha dado a nosotros el privilegio, de compartir y de invitar a la gente a que conozcan la palabra, la gente que es del mundo, ha habido gente del mundo, no poca, varias personas de la gente que no conocen de Dios, que me dice, ay no, para ser como los cristianos, para ser como el pastor que yo conocí en tal lugar, no, gracias. Porque hoy muchos del mundo tienen un pésimo testimonio de esta gente. Y hoy a los pastores, mucha gente del mundo los tiene bajo la idea de que roban, de que nada más piden dinero, de que engañan, de que van con otros intereses, de que pecan. Y sí, hermano, mucha gente me dice o nos dice, no, hermano, porque yo conocí, o no, gracias, no quiero escuchar porque yo conocí a un pastor que hacía esto y esto y engañaba a su esposa y ahí está, hermanos. Y ya no quieren, en verdad. Te cierran la puerta, se van, se dan la media vuelta y no escuchan. Esas vidas, Dios les va a pedir cuenta a estos representantes. Por eso no es poca cosa, hermano, el tener este fruto. Va a haber una condenación y Dios les va a pedir cuentas. Pero un verdadero ministro, hermano, debe darles ejemplo. Por eso, como aquí se ha mencionado antes, si usted no conoce lo que su ministro hace y usted mismo se está dando cuenta que es hipócrita, salga, hermano. Salga, porque ahí Dios no va a ocupar a ese instrumento para hablar la verdad. Recuerden, Jesucristo decía, ¿por qué no me creen a mí, hombre que ha hablado la verdad? Y decía, ¿quién de ustedes me redarguye? Redarguir es con la ley señalar un pecado. ¿Quién me puede señalar pecado? Nadie pudo. Digo, había gente que lo quería acusar, pero no con la ley, no como realmente era. Eran falsas acusaciones, falsos testimonios, como cuando lo enjuiciaron, pues tuvieron que traer falsos testigos para poderlo tratar de acusar.
que ni aún así pudieron, porque los testimonios, dice la palabra, se contradecían. Pero hermanos, usted debe poder ver un fruto de Dios, para que entonces usted sepa que el siervo obediente y entregado es el que Dios le permite tener la verdad, porque de Dios es la verdad y se la concede. Dice en el siguiente versículo, hermanos, por eso dice, ni con un dedo la tocan, no hacen nada. Dice en el 47, ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron sus padres. Hubo una época, hermanos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de profetas, instrumentos de Dios que Dios en su momento ocupó para ir a profetizar. Profetizar, recuerde, hermano, que significa hablar el futuro, lo que va a venir, de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo hacían estos profetas. Y que sobre todo estuvieron en épocas de mucho pecado, hermano. Esto lo vemos, por ejemplo, mucho en los libros de los reyes, de Segunda de Crónicas. De hecho, libros como Isaías, Jeremías, Sofonías, Nahum, por mencionar algunos, Amós, son de esa época. Aproximadamente como del año, también primera de Samuel, 1000 antes de Cristo, hasta por el año 600. Claro, hubieron profetas también en la época del regreso del exilio, del regreso de Babilonia, ya eso en el año 400. Pero sobre todo, los profetas de la época de los reyes, Dios los enviaba con el objetivo de anunciarles, de profetizarles lo que iba a venir por su desobediencia, porque estaban en pecado. Y profetizarles, por ejemplo, como Dios lo hizo a través de Jeremías, que si no se arrepentían, Dios los iba a entregar a Nabucodonosor. Eso está en el Antiguo Testamento, en diversos libros como Jeremías, hermanos. Entonces, pero, ¿qué fruto tuvieron los antepasados, los padres? Porque recuerden que estos eran los descendientes, los hijos de aquellos varones, de aquellas personas. ¿Qué fruto tuvieron? Tuvieron el fruto, hermanos y hermanas, de que cuando escucharon los mensajes de los profetas, no se arrepintieron. Amaron más las tinieblas, amaron más las cosas terrenales, no querían dejar los ídolos, no querían dejar el pecado. Así pues, también la palabra les fue una afrenta, se molestaron, y como también abajo lo va a mencionar, a muchos, si no es que a la mayoría de los profetas, golpearon, encerraron en la cárcel, como a Jeremías, ¿verdad? O los mataron, los apedrearon, como a Zacarías, si no me recuerdo, hijo de Berequías, en la época del rey Joás, cuando profetizó la verdad y el propio rey mandó a apedrearlo. Claro, hermanos, que toda esta exhortación es algo que proviene de Dios, hermanos. Es amor de Dios con el fin de que la gente no se pierda, que el pueblo no se pierda. Porque la palabra dice, el alma que pecara esa morirá. Y hoy estamos hablando de una separación. La palabra muerte es separación. Dios se separa. Y si yo no me arrepiento, hermanos, voy a una condena. Termino engañado. Por eso, el amor de Dios es el enviar profetas a aquellos que están muchas veces en desobediencia para ver si se arrepienten. En el libro de Ezequiel decía, ve Ezequiel y diles, ¿acaso oigan o acaso no oigan? Porque recuerden que tenemos un libre albedrío y Dios no sabe lo que yo voy a decidir, lo que si yo voy a arrepentirme o no, pero el fin era arrepentirse, porque recordemos que esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres se salven, no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se vaya a una condenación, sino que los hombres se salven. Y por eso, desde el Antiguo Testamento, mandaba a exhortar, mandaba a decirles la verdad, como hoy también, hermanos. De hecho, hermanos, uno de los objetivos por los cuales Dios nos permite estas prédicas es para dar a conocer la verdad, es para exhortar, es para profetizar, para que aquellos que sean humildes puedan escuchar
de aceptar el mensaje. Puedan escuchar y arrepentirse. Que yo le voy a decir algo con toda verdad, hermano, y sinceridad. La realidad es que la mayoría de los que han escuchado estas prédicas no han tenido un arrepentimiento o una aceptación del Evangelio. Porque si lo hubieran hecho, se hubieran arrepentido, se hubieran bautizado y hubieran entregado sus vidas al Señor. O bueno, se hubieran arrepentido. Yo digo bautizado porque hay muchas veces que no se les ha predicado bien el bautizo. Y es necesario tomar correctamente el pacto. Pero no es así, mis hermanos. No es de esta forma. Porque, como el siervo de Dios aquí ha dicho, muchas veces cuando se predican estos temas de exhortación, de cuál es el pacto que tenemos con Dios, en verdad, hermano, bajan las vistas. No porque nos interese tener vistas, usted lo sabe. Sino eso nos permite ver, pues que para muchos la realidad, la palabra los comienza a enfrentar, los comienza a sentir incómodos. Dicen, no, ya no voy a escuchar por un rato. O esta predica no. Esta predica ya me aburrió. Legalista. Este tema no está bueno. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo. Pero los que sí son mansos y se dan la oportunidad de escuchar, Dios tiene misericordia de ellos. Por eso dice, hay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas. Ahora, fíjense, aquí está, a quienes sus padres los mataron, porque no quisieron la verdad, porque amaron más las tinieblas y los mataron. Ahora, ¿qué hacían ellos? Ellos levantaban, como aquí estamos viendo, los sepulcros, ¿verdad? Para recordatorio o para exaltación de los profetas. Voy a poner un ejemplo de lo que sucede hoy en el Nuevo Testamento. Hoy ya no edifican, o en este pacto, en la actualidad, hoy ya no edifican los sepulcros, ¿verdad? Sino cuando leen las escrituras, cuando hablan la palabra muchos representantes, ¿cómo ponen a Pablo? Como un instrumento. Es que Pablo dijo, es que Pablo era un varón de Dios. ¿Cómo hablan de Job? ¿Cómo hablan de los profetas? Fue estos varones de Dios. Y luego hasta les dicen, ¿verdad? Como dice en Hebreos 11, los héroes de la fe y los profetas, varones de Dios, y leían y entregados. Y muchos representantes hablan cosas muy bonitas y muy bien y maravillas de los profetas. Pero a ver, meditemos, hermanos. ¿Qué acaso estos hombres que edificaban los sepulcros y les daban, por así decirlo, gloria a los profetas, reconocimiento, obedecían la ley de Dios? Estamos viendo que no. Estamos viendo que no la cumplían. Estamos viendo que eran desobedientes. Que por eso cuando Cristo hablaba la verdad les molestaba, se afrentaban. ¿No eran hipócritas entonces, hermanos? ¿No eran hipócritas entonces al tener este fruto? Como hoy también. Hoy, ya dijimos, leen la palabra, hablan muy bonito de Pablo, de los profetas, de Pedro, dicen que son varones de Dios. Pero, hermanos, ¿cumplen con la ley? ¿Guardan los mandamientos? ¿O pecan? ¿O son desobedientes? Porque, hermanos, cuando aquí nos habla también que sus padres mataron a los profetas, es que hoy también, fíjese, iniciando con Juan el Bautista, también lo mataron. Primeramente, porque usted puede decir, bueno, pero lo mató Herodes. Sí, hermano, pero fíjese, los principales, la mayoría, ¿creyeron en él? ¿No lo desecharon? ¿No lo iban a cuestionar? ¿Tú quién eres? ¿Por qué enseñas? Porque la palabra matar en la Biblia, en las escrituras, significa separación, hermano. Separación. Y a la predicación de Juan, igual, hubo muchos que no la soportaron. Hubo muchos que no creyeron y lo hicieron a un lado. De igual manera, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Cristo, hermano? ¿Quiénes fueron los que dijeron, crucifícale, crucifícale? No fueron los romanos. Si usted ha leído los evangelios, sabrá
que inclusive Pilato lo quiso soltar. Claro, luego vamos a hablar, ¿verdad? Ahí también está en el Evangelio de Juan. Pues que bueno, también Pilato no va a tener excusa. Pero en sí, los que pedían su muerte eran los principales. Y el pueblo también. Ese pueblo que días pasados, ¿verdad? Dijeron Hosana, Hosana. Nada más de labios, hermanos. ¿Por qué? Porque les vino a decir la verdad, porque les vino a decir estas cosas, porque les vino a decir su pecado. Y como no se arrepintieron, hermanos, y aquí estamos viendo qué fruto tuvieron. Porque cuando se nos dice la verdad y se nos exhorta, o nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas con Dios, como David, por ejemplo, como algunas veces los reyes o el pueblo en el Antiguo Testamento, o tenemos un fruto de soberbia, de no reconocer que es palabra de Dios y nos molestamos y dejamos de escuchar la palabra. Y decimos, así como con Cristo, no, maten a ese siervo. Que es matar, separen. No, ya no voy a escuchar estas prédicas. No, ya no, me voy a desescribir, que ya no me lleguen estas enseñanzas. Es lo mismo hoy, hermano. Ah, pero eso sí, ¿verdad? Y Dios dice, y fueron unos varones, Pablo, Pedro, pero pecan. Y a los siervos que Dios ha puesto hoy, como abajo lo vamos a ir leyendo, los hacen a un lado. No quieren escucharlos. Como no quisieron escuchar a Esteban. Como muchas veces no quisieron escuchar a Pablo. Que decían, es un hereje, enseña mentira. Pero les decía la verdad, hermanos. Los exhortaba. Les profetizaba lo que había de venir. Y lo mataban. Lo hacían a un lado. No deseaban escuchar. Hoy también yo le puedo dar testimonio, hermano, que al siervo de Dios, mucha gente lo ha matado. Lo ha hecho a un lado. Porque como les predica la verdad, y hablo de gente que se llama cristiana, no hace mucho, el siervo hablaba con una persona que le dice, no, pues yo también soy cristiano, yo siempre quise servir, yo quise ministerio. Y el siervo le dijo, sí, hermano, con mucho gusto, yo estoy aquí para servirle, el precio para poder ser un siervo es este. Y le empezó a hablar. ¿Qué pasó? Que se fue, que ni se despidió, hermano. Porque cuando se les empieza a hablar muchas veces su pecado y la verdad, lo matan. A un lado, yo no quiero escuchar, yo no quiero obedecer, yo no, y se van. Ah, estás mal. Y quieren estar bien. Entonces, hermanos, se nos ha ido el tiempo, pero esperando siempre, hermano, el poder tener el favor de Dios para haber dado a conocer la bendita palabra y que usted le haya quedado claro, hermanos. Si Dios nos los permite, hermanos, proseguiremos el siguiente día, el día de mañana, con los siguientes versículos en la siguiente enseñanza, hermanos. Yo, como siempre, quedo a sus pies, hermano, a sus órdenes, para poderles servir. Y me despido, hermano, deseándolo en verdad que la gracia y la paz estén con usted, mandándole saludos y el ósculo santo, bendito hermano. Gracias, hermano.